Buenas tardes. Arratsaldeon. Eskerrik asko etorri izanagatik. Hasi behar dugu ya ekitaldi hau. Vamos a comenzar. Muchas gracias por venir. Vamos a comenzar este acto que organizamos desde el Gobierno de Navarra en colaboración con las casas y hogares navarros por toda España, en este caso con Vitoria, con Itziar, en colaboración. Y lo que pretendemos es proyectar algún rasgo cultural, gastronómico, histórico de Navarra, ¿no? En este caso hemos elegido el tema de la pelota vasca. Tenemos a Fernando, que luego será el ponente, que nos hablará de ello. Pero antes de empezar vamos a pasarle la palabra a Itziar para que abra un poco el acto. Y a continuación intervendrá la consejera Ana Oyo, consejera de Relaciones Institucionales del Gobierno de Navarra. Adelante, Itziar. Muchas gracias. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri. Eskerrak eman nahi dizkiot Nafarroko gobernuari, itxaldia interesgarri hau ekartzeagatik eta hizlariari Francisco Larrumbe bilketa lanagatik. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Agradecer al Gobierno de Navarra, consejera de Relaciones Ciudadanas Ana Oyo, al director del Servicio de Cooperación Interregional y Ciudadanía Exterior, Pello Pellejero, por traernos esta interesante conferencia y a nuestro conferenciante Francisco Larrumbe por su gran trabajo, Fernando Larrumbe, por su gran trabajo de recopilación. Muchas gracias a todos y doy paso a la consejera. Arratsaldeon guztiei eta eskerrik asko etortzeagatik. Atsegina zait gaur bere bertsiorik kulturlenean euskal pilotaren inguruan Fernando Larrumbe Biregainek emango duen hitzaldi aurkeztea. Horrela, duela egun batzuk, Valladoliden azoitako bidadekin jarraituko dugu. Decía que gracias por acompañarnos a este evento, un evento más que organiza el Gobierno de Navarra junto con las casas y hogares navarros que hay en el Estado español. Me es desde luego muy grato introducir la conferencia que Fernando Larrumbe, conferencia va a ser un formato de entrevista que entre Pello Pellejero y Fernando Larrumbe nos van a aportar sobre el entorno al deporte de la pelota vasca en su faceta más cultural. Empezamos el otro día esta gira en Valladolid, organizada, como digo, por el Gobierno de Navarra, por el Departamento de Relaciones Ciudadanas, a través de la Dirección General de Acción Exterior. Y lo que pretendemos es un poco devolveros, desde luego, con gratitud, ese trabajo, ese esfuerzo que los navarros y navarras hacéis en las casas, en esas casas que fuera del territorio de Navarra os agrupan y en las que estáis. Siempre decimos, sois los mejores embajadores, embajadoras de Navarra, y por eso, estos eventos pretenden un poco devolveros, por lo menos, mostraros las gracias, la gratitud que desde el Gobierno de Navarra tenemos con todas vosotras y vosotros. Me dicen que precisamente esa casa de Valladolid, esa casa navarra en Valladolid, en la que empezamos la gira, y la casa de Vitoria y Gasteiz, con su presidenta Itziar, que de nuevo ha vuelto a coger las riendas de esta casa. Gracias, Itziar, de verdad, por tu trabajo, por el de toda la Junta y por el de todas las personas que estáis. Que vais a hacer una actividad conjunta. Me dicen que en torno al Día de San Francisco Javier, el 3 de diciembre, seguramente vais a hacer una actividad conjunta. Y a nosotros desde luego nos congratula enormemente estas actividades. Supongo que conocéis, hace muy pocos meses, antes de terminar la legislatura, aprobamos la Ley de Ciudadanía Navarra en el Exterior. Por primera vez Navarra tiene ya una ley en la que el foco sois las personas como vosotros y vosotras, los que estáis hoy aquí, esos navarros y navarras que vivís fuera de Navarra, que vivís en el exterior, pero que para nosotros, desde luego, para el Gobierno de Navarra, sois una fuente de riqueza. Sois verdaderos valores. Ahora le decía yo a Fernando, esas personas que durante años, durante décadas, no habéis olvidado de dónde veníais y habéis seguido reivindicando la cultura navarra. Por eso, como os decía, este evento forma parte de esas actividades que desde Navarra, desde el Gobierno de Navarra, queremos devolveros. Este evento que luego irá acompañado por un rato en el que podemos hablar, podemos departir un poco con esa degustación de productos navarros que evidentemente, además de la pelota vasca,
todos esos productos navarros, esa gastronomía navarra forman parte de nuestra riqueza intangible. Por mi parte nada más, espero que disfrutéis muchísimo con la ponencia de Fernando Ladumbe y con esa degustación de los productos y, como digo, gracias de verdad, de corazón, a todas y a todos. Eskerrik asko. Bueno, antes de presentar a Fernando, vamos a mostraros un pequeño vídeo de 2 minutos y medio que yo creo que ilustra muy bien el espíritu con el que organizamos este evento, porque en Vitoria-Gasteiz hablar de la pelota vasca, pues bueno, no es una gran originalidad, hay que reconocerlo, ¿no? Pero lo que nosotros pretendemos es, sobre todo, destacar esa vertiente de patrimonio cultural que tiene. Y este pequeño vídeo yo creo que lo ilustra perfectamente y luego ya presento a Fernando. El corazón de Madrid esconde un edificio con un pasado glorioso en el que reyes y ciudadanos disfrutaban por igual de la grandeza de un deporte en la cumbre de su popularidad. Estamos en un lugar, en un espacio deportivo, que es el Frontón Betty High. El Frontón Betty High se transforma en uno de los centros de la vida social de la corte madrileña. Un lugar que ha tenido tantas vidas como historias guardan sus muros. Hubo campeonatos de esgrima, hubo campeonatos de hípica, aquí se celebraban mítines, se celebraban reuniones de todo tipo, incluso espectáculos musicales. Hasta que finalmente cayó en el abandono y en el olvido. Cuando accedimos al edificio estaba en un estado de conservación deplorable, casi de ruina. Un sitio en el que había como una especie de bosque dentro de una manzana. Pero el Betty High, fiel al espíritu con el que se alumbró, sobrevivió al paso del tiempo hasta su redescubrimiento. La fachada del frontón Betty High ha permanecido oculta a los ojos de los viandantes, en un avanzado estado de degradación. Muchas interrogantes que se les habían planteado porque el edificio realmente había llegado a sus manos en un estado deplorable. Ahí iniciamos una labor de investigación que a los pocos días obtuvo resultados. Un resurgimiento que ha sido posible gracias a un trabajo minucioso con una prioridad clara: respetar el estilo de la edificación original. Combinando, por un lado, métodos tradicionales y técnicas más modernas, tales como láser escáner o modelado 3D. Y se ha podido recuperar exactamente como estaba en origen. Un esfuerzo que nace de dos pasiones: el deporte de la pelota. Un frontón emblemático y muy significativo desde el punto de vista de la historia de la pelota. Y la arquitectura. Se trata de un edificio único, tanto en Madrid como en el mundo. Rehabilitación no solo de un edificio, sino de un legado. Es una fortuna el haberlo podido conservar. Un espacio que ha vuelto para recuperar el espíritu de comunidad y grandeza con el que se construyó. Es más que un frontón, porque es un monumento. Bien, no sé, bueno, de esto hablamos, cuando hablamos de patrimonio cultural, no solo de Navarra, como veis de otros lugares. No sé cuántos de aquí conocíais este frontón, seguramente no mucha gente. Es un frontón que está en el centro de Madrid, en el barrio de Chamberí, y es un lugar que cuando pasas por la fachada, pues no imaginas lo que hay detrás de esa fachada, ¿no? De esto hablamos cuando hablamos de patrimonio cultural. Bueno, el formato un poco de esta charla va a ser un poco conversación. Vamos a ir poniendo un bucle de imágenes que ilustran un poco lo que va a ir comentando Fernando.
Vamos a presentar primero a Fernando. Él es de Pamplona, del año 47, es ex jesuita y ex pelotari. Fue campeón nacional juvenil en el 64, universitario en el 73, de clubs en el 73, de federaciones en el 77. Obtuvo medalla de oro de pala corta en San Sebastián en 1970. Fue medalla de bronce en paleta cuero en el 8º Campeonato Mundial de Montevideo, en Uruguay, en el 74. En el 81 quedó campeón de Euskadi aquí, en Vitoria, de pala corta. Y poco después de ese campeonato sufrió un accidente que le apartó de las canchas relativamente, porque te apartó como pelotari, pero no como investigador. Él investiga los Juegos Vascos de Pelota, es miembro fundador de la plataforma Salvemos el Betijay, que es la que ha conseguido precisamente el milagro, ¿no?, de recuperar el Betijay, aunque le falta ahora un plan de uso que ya nos comentará Fernando. Y es vicepresidente de la Asociación Cultural Navarra de Pelota Vasca, NAPIKE, Nafarroako Pilota Jokoen Kultura Elkartea. Él, hemos dicho que es de Pamplona, pero vive desde hace mucho tiempo en Madrid. Bueno, Fernando, buenas tardes, arratsaldeon. Muy buenas tardes. Bueno, la primera pregunta es un poco relacionada con el vídeo, ¿no? Yo creo que ya dejamos claro un poco de qué estamos hablando, ¿no? Y en este caso nos estamos refiriendo al elemento quizás más singular, ¿no?, el elemento arquitectónico que es el frontón. Coméntanos un poco cuál es esa singularidad cultural, ¿no?, de patrimonio cultural que tiene el frontón. Sí. Bueno, como desde los 17 años salí de Pamplona y no he parado de dar tumbos por ahí y vuelvo a menudo, todo lo que puedo. A los Sanfermines ya no, me quedé un poco atrasado. Me ha tocado vivir y jugar siempre por federaciones, excepto en juveniles. Siempre he jugado por federaciones de otros lados, incluido un encuentro internacional que un todopoderoso señor navarro filipino, Elizalde se llamaba, se trajo a la selección filipina a Logroño, precisamente, en un stag de un mes y tal y cual, y al final montó un campeonato y quería que tuviese cariz internacional y entonces, bueno, la selección española se obligó a salir y tal, pero como el nivel era tan bajo me pusieron a mí de filipino. Entonces, o sea, que tengo ahí otro récord, o sea, he jugado por Filipinas contra España y tal, y a pocas ganamos. Porque me salió un partido redondo. Pero bueno, era un navarro el que lo organizaba, con lo cual todo se quedaba en casa. En esos tumbos que he dado yo, pues he tenido siempre que estar explicando y con una paciencia y afán de comprensión también. Pelota vasca, uno de Palencia, ¿no? Pero si toda la vida se ha jugado aquí a la pelota, ¿por qué tenéis que arrogaros, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué tenéis que singularizar? ¿Por qué tenéis que poner el apellido? Bueno, pues es lo primero que hay que aclarar y muy sencillo. A mí me gusta no hablar de pelota vasca, sino de juegos vascos de pelota, que es el término para mí académico con más solvencia que hizo Bozasorrutia. Hay dos tomazos de la historia de la pelota que son un antes y un después de la bibliografía, del año 76, ¿vale? Y este hombre fue un investigador fabuloso y tal, y acuñó ese nombre y a mí me pareció que era lo correcto. Son varios, son distintos, se explica la genealogía de unos y otros, la derivación. No es ninguno más importante que el otro, simplemente la mano es lo más... ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces, con el resto de España, cuando hablamos de estas cosas, decimos, por favor, esto nos hermana, esto nos une, porque resulta que somos la mayor potencia del mundo en juegos de pelota. 14 vascos, 8 valencianos y uno, el pelotamano canario, que se juega solo en la isla de Lanzarote, pero que tiene una antigüedad desde el siglo XVII. Pues algún barco pesquero que se perdió por allá, no supieron volver y se dedicaron a jugar a la pelota, juego directo, por cierto, como el Asoa nuestro del Baztán. Vale. Entonces, ¿por qué decimos Juegos Vascos de Pelota?
Pues porque, aunque los antecedentes de los juegos de pelota, y también los jugamos aquí y con modificaciones nuestras, pues datan desde el primer testimonio que tengo yo de Navarra, es de 1331. O sea, estamos hablando del siglo XIV. Pero claro, era juego de pelota. Y se llamaba juego de pelota al jugar a la pelota, y se llamaba juego de pelota al lugar donde se jugaba la pelota. De tal manera que precisamente el de Lanzarote, Hernández Auta, que tiene escrito un libro sobre eso, me decía el otro día que tiene recopilado más de 1000 y pico ladrillitos de estos que se colocan en las calles, en el nombre de la calle y tal, con referencia al juego de la pelota o alguna modalidad de juego de la pelota. De toda España, sembrado por todos lados. Y en el caso de Navarra, si hubiese tenido yo la presentación ahí para poner, os diría que el primer sorprendido fui yo hace poco, viendo los datos históricos de los siglos XVI, XVII y XVIII de toda la Ribera Navarra. Murchante, Carcastillo, tal. Es decir, que ese tópico que decimos, arriba no, en todos los, porque el juego de la pelota era genérico en toda España hasta mediados del siglo XIX. Hay teorías al respecto, pero quedémonos con esa fecha. ¿A qué llamamos, pues, originario y original pelota vasca? A una pared, a un frontis. Porque hasta entonces se jugaban juegos directos. Un equipo contra otro, que se lanzaban la pelota en un campo que iba desde un campo de hierba en el monte, el soropil o pilotasoro, pasando por calles de las poblaciones, por al lado de la muralla, a la long pom, que es el derivado, es decir, juego a largo. Los valencianos le llaman juego a llargues. Ahí, Fernando, es donde llegamos al frontón, que es lo que estábamos comentando, que es la pared primero, que es punto de partida. Y luego se va modificando y estamos viendo también en las imágenes, se extiende por todos los continentes, ¿no? Y ese es precisamente el elemento más singular, ¿no? Decir también, bueno, mientras estamos hablando, cualquier persona que quiera preguntar lo que sea puede levantar la mano y preguntarle, tanto sobre lo que está comentando Fernando como sobre lo que estamos viendo. Decía eso, ¿no? Que ese es el elemento singular que lo hace también un poco distinto, ¿no?, al juego de pelota. Claro, porque luego, exceptuando, o sea, tanto el tenis, por poneros el paralelo, como los juegos de pelota, el nuestro concreto, el pasaca, que se juega en un trinquete con una red en el medio, 2 contra 2, derivan del jeu de paume, que es un juego francés de la Edad Media, ¿no? Y ahí hay la long paume, la que se juega a largo, el pueblo ciudadano lo juega en las calles al lado de las murallas, y la corte, la aristocracia, el clero, lo juega en los soportales, en los arcupes, en los claustros conventuales, como tenemos nosotros el dato nosotros de los dominicos en Pamplona, etcétera, etcétera. Entonces, ahí no hay diferenciación. Si tú dices, es que yo juego a pelota, lo dice un navarro, se levanta un mexicano azteca y dice, ¿y nosotros? Y coge un chino y dice, y nosotros también tenemos un juego de pelota. Y los italianos y los alemanes. No nos diferencia el concepto jugar a la pelota. Pero cuando decimos que hay un frontis y que eso significa que se rompe el juego, ya no son 2 campos, sino todos participando en el mismo, con una pelota que ha evolucionado de una manera radical porque se ha descubierto la goma, Le Condillac, un científico francés, la trajo de América, tuvo usos industriales y en un momento determinado se les ocurrió que eso podía ser la madre del bolo, el kiski, que llamamos, de lo que es la pelota. Entonces la pelota se hace, bota, tiene salida y tiene sentido jugar contra la pared. Bueno, hasta el punto que con las diversas herramientas se van consiguiendo longitudes de hasta... El Betijay tiene 67 metros. Hoy día el frontón largo homologado, lo que tenéis en Mendizorroza, son 54 metros, que son los oficiales. Entonces, quedémonos con esa idea llana y sencilla. Ese juego de pelota que se inventa aquí, no se sabe cuándo ni quién, con una pared, eso es lo que se extiende por todo el mundo.
Y entonces la virtualidad que tiene es que este juego que nosotros exportamos tiene carácter no solo regional, interregional, estatal, internacional, la eurorregión, europeo, pero es que se extiende por todo, además de por toda Europa, cruza el Atlántico. Y este es un dato muy significativo de cara al valor cultural. Es la pieza más considerada, es decir, más entendida como propia de la arquitectura vasca en el mundo. Claro, dice uno, ¡joder, qué simpleza! Pero pues una pared nada más. Ya, mira el frontón de Miami con 14.000 espectadores. Mira el Betty High, que es una joya declarada bien de interés cultural. Es decir, la evolución que esa pared tiene, la configuración de las villas y de los pueblos, la representatividad de ser la plaza central del pueblo, el ayuntamiento, la iglesia y el frontón. A veces incluso apoyado en la pared de la iglesia o del ayuntamiento. Hay una variedad, hay una riqueza, hay una naturalidad de que la gente dice estoy en casa, estoy en mi plaza. Y eso le llamamos nosotros el ágora vasca, en el sentido de decir era el lugar de socialización, el mercadillo, el baile, todo tipo de apuestas de deportes rurales, el mitin político. Nosotros tenemos fotografías de espectáculos de teatro en el frontón, poner un escenario, y de celebraciones litúrgicas también. Es decir, la vida del pueblo está ahí. Decir vida y no hablar de cultura es posible. Si yo entonces quiero buscar un elemento identificador de nuestra cultura, que podamos decir en el mundo, esto es nuestro, es el frontón y es el juego de pelota. Ese es el mensaje. Tenemos ese bien cultural y lo queremos mantener, pero no con un exclusivismo rancio, de lo mío, lo de casa, lo de al lado del barrio, ¿no? Como tiene carácter universal, tenemos que abrirnos. Y en este caso jugamos un papel fundamental la diáspora. Yo soy diáspora, claro. Es que somos los que lo hemos extendido. Y lo hemos dado a conocer por todo el mundo, en China incluido. Había 2 frontones profesionales en Tianjin y en Shanghái. Y el de Shanghái todavía se conserva, el espacio, como el Palacio de los Gritos de Cuba, que es también maravilloso. Y hay un intento por parte de la internacional de recuperarlos. Frontones históricos a recuperar para montar una gran competición al estilo de lo que vemos a Nadal y todo esto del tenis, una Champions a nivel mundial, con el juego de cesta punta, que es el más universalizado, el que más se ha vendido. ¿Por qué? Por la apuesta y el espectáculo que conllevaba, ¿no? Esa es un poco la legitimidad, digamos, del frontón. Has hablado de muchas cosas, de bienes de interés cultural, de cómo la pelota cambia cuando se introduce el látex. Decir también que la SOA, que es una de las modalidades, que es a lo que quiero pasar, a que comentes un poco las modalidades, también está declarado bien de interés cultural en Navarra. Cuéntanos un poquito el mundo de las modalidades, cómo evoluciona, cómo se genera, cómo tiene también relación con la propia artesanía, ¿no? de fabricar las herramientas, la pelota, etcétera. Cuéntanos un poquito el tema de las modalidades de la pelota. Claro. Lógicamente, el elemento natural que tenemos para golpear una pelota es la mano. O sea, esa es la razón de ser, que todo empieza por la mano. Pero conforme la pelota evoluciona, y ahí tenéis una muestra de la variedad de tamaños, de pesos, de texturas, de configuración del bolo, porque la mayoría de las pelotas tienen una bolita antiguamente de bojo. Hoy día ya se usan polímeros y cosas de estas más modernas, pero al final lana, hilo y cuero, ¿vale? Eso es lo que configura fundamentalmente la pelota que todos conocemos. Claro, para cada modalidad una es distinta. ¿Qué ocurre? Que como nunca ha estado legislado, porque era un juego popular, y funcionaban los de un pueblo contra los de otro, y cada uno sacaba sus pelotas y sus reglas, y el frontón tenía un trocito de pared y el otro tenía techo y el otro, claro, todo eran como trampillas, ¿no? O sea, que nos ha gustado mucho a nosotros, además nos va en el carácter. Te juego, te apuesto. ¿Qué te apuestas a que en casa no me...? Pues ese carácter nuestro muy claro, muy abierto además, pues daba a que era una configuración sin ninguna estructura.
Hasta que no empieza la pelota industrial, fines del siglo XIX, con empresario, pelotari contratado, sueldo y fijación de partidos, etcétera, lo que más o menos conocemos hoy día, todo era hecho de manera tradicional, costumbrista, cada pueblo a lo suyo, etcétera, etcétera. Claro, el hecho de que la pelota se vaya cambiando de peso, de tamaño y de estructura, pues condiciona que las manos aguantan o no aguantan. Hay un partido famosísimo, tradicional, de 1740 y pico, que además está contado con cantares y cosas, y es unos navarros que fueron una expedición a Cartagena. Algunos libros dicen que eran guipuzcoanos. No. Hay un documento por ahí de Fernández Lascoiti que eran navarros. Bueno, fueron a Cartagena, se pusieron a jugar a llargues, ellos botelucea con la mano y los otros con la suya, pero es que la pelota valenciana es una bolita chiquitita que se te mete en la mano y hace un daño horroroso, pero jugaban con eso y se los estaban merendando. A todo esto fueron andando, claro, en aquella época, en mulas y esto, o sea, una excursión. Y en un momento determinado, pues a la vuelta de un saque o lo que sea, sacaron los navarros su pelota. Y automáticamente le dieron la vuelta al partido y lo ganaron. Bueno, a partir de ahí, cachondeo, risas, un poco humillación también para los valencianos, y salieron cantares y tal, y ha perdurado y ha pasado a la literatura. ¿Con eso qué quiero decir? Que es determinante, he dicho, el primer elemento es una pared que es el frontón. El segundo elemento que nos caracteriza es una pelota, distinta de todas las demás, que son de goma o de derivados de la goma. Nosotros también tenemos la famosa pelota de goma maciza, pero la internacional es la argentina, el balín que le llaman, que es goma, pero con una cámara de gas dentro. Y entonces bota de otra manera, sale distinto y tal, ¿no? Pero lo nuestro característico es el cuero. Y el tercer elemento es la herramienta. ¿Cómo evoluciona la herramienta? Pues según la astucia y la picardía del pelotari de turno. Y no nos tenemos que remontar muchos siglos, porque nosotros en Navarra presumimos de que el remonte es netamente navarro. Tenemos con fecha, 1904 creo que fue, Juan Moya, que le van a, por cierto, le acaban de nombrar una calle en Pamplona, que llega ahora. Y este jugaba pues en el frontón de la Misericordia con otros, y era un tío que medía unos 62 o así, no era muy alto, no era muy fuerte, y jugaban con guante. Ya jugaban contra la pared, ya se había dado esa evolución, por cierto, con mucha polémica entre los tradicionalistas que decían, ya estamos estos modernos que vienen con estas pelotas y estas cestas, el guante es lo que es, bueno, lo de siempre. Y un día en un partido que fueron a jugar dijo, ¿me dejáis sacar? Es que yo me he hecho esto. Y sacó un remonte pequeño, como una de las chisteras que veis ahí. Pero ya no era de cuero, era de... ¿Cómo es esto? De mimbre. Pesaba infinitamente menos. Era más prolongado y tenía mucho más recorrido la pelota para resbalar. La pelota no se para. La pelota en el guante y en esto entra por la mano y sale tal cual. Es lo que nosotros decimos por el ruido chirrist, que es la resbalada, ¿no? Bueno, salió y se los merendó. A unos que eran totalmente superiores a él. ¿Qué ocurrió con eso? Que inmediatamente los demás dijeron, ¿dónde te lo has hecho? Pues mira, en Tolosa, en un cestero de Tolosa y tal. Y entonces todo lo vio. Con la cesta ocurrió lo mismo, la lesión de un puntista, Melchor Guruciaga, en Buenos Aires. Se rompió la muñeca, se la estropeó y tenía que seguir jugando. Tenía partidos contratados. Le fue al cestero y le dijo, dale más volumen a la tripa, lo que le llamaban la tripa. ¿Con eso qué hizo? Porque era tío listo, retener más fácilmente la pelota y no tener que hacer tanto esfuerzo con la muñeca, que era un movimiento, en la punta volea, que es a lo que se jugaba en el Betijay, fines del siglo XIX, es recibir la pelota por la punta y soltarla inmediatamente. No hay tiempo de retención ninguno, no te da tiempo ni de echar el brazo atrás casi. Es, para que me entendáis, una chiqui permitido, una retención mínima sin parar la pelota, pero amortiguando, ¿no? Bueno, pues Melchor Guruciaga sacó eso
Y claro, les ganó también a sus compañeros y entonces automáticamente todos dijeron, yo también quiero otra. Por lo tanto, la evolución la tenemos de manera informal, sin reglamentación alguna, y de una manera natural, según las circunstancias del lugar. Los materiales para confeccionar la pelota, el tejido para el mimbre, etcétera, etcétera. Bueno, para preservar un poco y difundir todo esto que nos estás contando, creasteis a finales del 2022 la asociación Napique y habéis desarrollado ya varios proyectos. Uno de ellos, además, ha cristalizado en un proyecto que se ha incorporado, digamos, a una política pública del Ayuntamiento de Pamplona, que es lo que se denomina Pamplona Capital Mundial de la Pelota. Cuéntanos un poquito cómo surge Napique, qué trabajos habéis estado haciendo y cómo acaba también en esta iniciativa que además ahora está buscando también fondos europeos de cooperación transfronteriza. Cuéntanos un poquito. Vale, pues el origen un poco el mismo, o sea, estando en la diáspora, pero con el corazoncito puesto en su sitio, en nuestra tierra, pues un día yo me topo en Madrid con el frontón Betty High, de una manera totalmente ocasional. Vivía gente, yo vi señoras tendiendo la ropa, era una corrala. Todo lo que veis cuando pasan las fotos, esos palcos y tal, estaban todos tapiados y cada uno o dos palcos era una casa, una habitación. Y en el centro, como ha aparecido al principio, había toda la cancha, la ocupaba una construcción que era un garaje de coches. Y yo lo he conocido así. Años 86, 87 aproximadamente. Claro, me sorprendió absolutamente, yo no había oído hablar de eso. Empecé a buscar revista Tata, bueno, localicé. Vi que había gente del mundo de la arquitectura, del Colegio de Arquitectos, que estaban interesados. Me enteré de la legislación, cómo andaba para arriba y para abajo. Y bueno, por simplificar, después de una lucha en la que nos juntamos un grupo de locos que montamos la plataforma del Betty High, hemos conseguido lo que parecía que era una quijotada auténtica, que es recuperar el frontón. Y por cierto, cuando digo esto, independientemente de que estemos en época de elecciones, pues el que recuperó el frontón, dándole el marchamo de Vic, bien de interés cultural, siendo director general de deportes, siendo director de patrimonio cultural de la Comunidad de Madrid, pues fue el señor Almeida, con el que nos entrevistamos en un par de ocasiones. Claro, nos ha venido muy bien porque ahora le decimos: ¿y eso que declaraste bien de interés cultural, tan maravilloso, y esta joya, ahora qué? Porque el decreto que hicieron, no él, sus técnicos, genial. Yo he comparado con otras declaraciones de Vic y si tienen 2 páginas, porque es un decreto, digamos, foral y tal, este tiene lo menos 12 y con unos niveles de protección muy importantes, ¿no? Bueno, pues ahora estamos en esa lucha y en esa duda del ayuntamiento porque tampoco es fácil darle una salida. Como frontón solo, no. Esto fue una historia que ya a mí, digamos, me resultó muy motivadora. Pero es que luego en Pamplona teníamos una cosa que se llama Frontón Euskal Jai. Y resulta que en antigüedad era el segundo después del Betty High. Y mientras que el Betty High había dejado su uso desde el año, calculamos, 1917, 18, y había sido de todo después, el Euskal Jai estaba vivito y coleando. Y también era una pieza desde el punto de vista arquitectónico interesante. También de la época del hierro fundido y todo esto. O sea que pertenecía incluso a un estilo. Bueno, pues no lo supimos conservar. No es momento de señalar, sí de constatar. Cuando no hay dedicación, cuando no hay interés, cuando no se reconocen los símbolos culturales que nos trascienden nuestras pequeñas vidas de 70, 80 años, pues ocurre que las cosas se van de las manos. Entonces, pensando, esto se nos ha ido, esto otro, a ver si sale, ¿qué se puede hacer, digamos, en Navarra? Y yo era buen amigo de Tiburcio Arrastoa, que es el que está presentando ahora el libro que ha escrito sobre Euskal Pilota, el juego del guante. Y el juego del guante es una joya, es el juego de la Shoah. Se llama en Pamplona, en Navarra, guante por el instrumento. Lo llevan conservando él y otro grupo de Quijotes, llevan ya 48 años
haciendo el mismo torneo. Tienen 10 equipos, porque son la zona del Baztán, 5 villas, son 5 equipos los que participan, Arraioz, Irurita, hay uno que no me sabe. No, Sumilla no, por supuesto Sant Esteban, Donetxebe, etcétera, etcétera, y celebran su torneo ahora de marzo hasta el primer domingo de agosto, que celebran las finales, ¿no? Y siempre ha sido la cenicienta y el patito feo de la federación. Como tenemos una federación tan rumbosa, por eso luego al final decimos lo de capitalidad del mundo, que ya que no nos oye nadie, somos los más en el mundo. Somos la región que en términos absolutos y en términos relativos tiene más instalaciones de pelota, frontones me refiero, más medallas de oro en aficionados, más profesionales en todas las modalidades en cesta punta y históricamente desde el siglo XIV avalado la presencia y la importancia y el respeto que la pelota se le ha tenido en nuestra región. Y tenemos más de 650 frontones, que se dice pronto. ¿Vale? Entonces, bueno, como es nuestro no nos lo acabamos de creer y nos parece normal. Pero esto no es ninguna normalidad. Entonces, sin ninguna chulería y sin subirnos para arriba, pero sin ninguna humildad, pues decimos que somos una región que queremos ser reconocida. No que nos den muchas medallas, sino simplemente decir, pues sí, tienes razón. ¿Vale? Ese es un poco el movimiento. Entonces, en la SOA venía pintiparao, porque no molestaba a nada del mundo de la pelota, ni de aficionados, ni de profesionales, por intereses espúreos al propio juego. No había mayor dinero allá, ni estaba debidamente financiado tampoco. Entonces, aprovechando una coyuntura del gobierno de Navarra, que 2 técnicos eran licenciados de INEF, sabían de qué hablaban cuando se les hablaba de temas de deporte, se les propuso que se declarase a la SOABIC, porque eso lo puede hacer una autonomía. No necesita pedirle permiso a la UNESCO ni permiso al Estado español. Sí, para declararlo bien universal, que estamos detrás de eso con el Betty High, como os diré. Entonces, empezó a andar pasito a pasito y se declaró. Una vez que se vio que se había declarado BIC y que queda protegido por la Institución Cultural de Navarra, Príncipe de Viana, la Consejería de Cultura y Deporte, quedan protegidos los artesanos, quedan protegidas las plazas de los pueblos. No se puede hacer cualquier modificación en la plaza. Hay que pedir permiso porque está considerado patrimonio cultural inmaterial. Y de esa idea surgió, bueno, ¿y qué otro paso se puede dar? Y entonces el siguiente paso que se nos ocurrió pues ya fue muy por arriba, pero todo esto a nivel individual, 3 o 4 por ahí. Pues apareció un POCTEFA, que es una financiación europea para celebrar unas cosas de pelota. Me llamaron a la Federación Navarra, porque con lo del BIC habían dicho, la que le gusta la cultureta esta de la pelota y tal. Y bueno, fui allá, les hice un programa, les hice 5 puntos, se aprobaron todos. Había 1.200.000 euros de Europa, 65% ponían ellos, 35% ponía el gobierno. Pues de los 5 proyectos no se hizo ni uno. Por las razones que fuesen, ni uno era con esta corporación. Quiero decir, insisto, el interés, el interiorizar que es patrimonio, que es nuestro y que merece la pena mantenerlo y desarrollarlo. Bueno, no salieron esos proyectos, pero sí salió una coincidencia, que nos conocimos 2 personas. El uno era arquitecto, que había estudiado en Pamplona, por cierto, y luego hizo ingeniería en Londres, él era de Bilbao. ¿No? Y muy bilbaíno, ¿eh? Y no tenía prácticamente ni idea de pelota. Y un amigo común nos presentó. Dijo, yo creo que os tenéis que conocer. Y en efecto, este señor llega y es el que me hace ver de repente y me dice, mira, yo que trabajo con UNESCO, de todo el patrimonio que podemos tener, gastronómico, musical, danzas, tal, el elemento que me he encontrado sorprendentemente más universal es juegos y deportes, Herri Kirolak, pelota, frontón. Pues ya está. Y entonces él dice, ¿y esto por qué no se lo pedimos a la UNESCO? Que lo reconozca como patrimonio universal. Yo creo que Navarra no se tiene nada concedido en ese sentido. Bueno, pues vamos a meternos con ello. Ya lo del Betty High estaba saliendo, pues tira. Y organizamos un taller internacional
¿Qué pretendíamos con ese taller internacional? Pues se dio una circunstancia muy curiosa. Los responsables máximos de patrimonio cultural de Argentina, México, Uruguay y Cuba tenían antecedentes navarros. El de México, Arriola, era hijo de un pelotari y su hijo a su vez ha sido pelotari. Es decir, fue como una conjunción astral. Este que les conocía se puso en contacto con ellos y dijo, vale, hacemos un taller, le damos un cierto nivel cultural, a ver de dónde sacamos la gente, y les invitamos a estos directores generales de patrimonio y con eso tenemos un reconocimiento internacional. Y así fue. Bueno, la de Buenos Aires se llamaba Anchorena. Creo que no hace falta discurrir mucho por dónde va el apellido. Encantada de venir otra vez por el Baztán y visitar a sus ancestros y tal. Bueno, pues este movimiento, teniendo las agendas preparadas, se frustró por un problema de presupuesto. Porque lo que tenía que haber sido entendido como una política de Navarra, se entendió como una gestión de un departamento de instalaciones deportivas. Y el que, con la mejor voluntad del mundo, el que era el responsable de eso, tenía un presupuesto muy limitadico. Vale, pero la idea era esa. Hemos intentado montar un segundo taller, nos cogió la pandemia. Bueno, a todo esto, en el taller vinieron 4 tesis doctorales. O sea, de antropología, de arquitectura, etcétera, etcétera. El nivel de las ponencias fue alto, se recogió todo en un dossier. Y uno de los puntos que yo había puesto en el POCTEF anterior, que era una exposición transitoria, no definitiva, de un centro de interpretación para mostrar los juegos, mostrar todas estas cosas y tal, como no se pudo hacer ni nada, el chico mucho más visionario que yo, dijo, ¿y por qué no plantear un centro de pelota permanente en Pamplona para que sea el referente mundial de los juegos de pelota? Y nos tiramos a eso también. Entonces, claro, ya la idea iba cogiendo un cuerpo mucho más importante. ¿Qué ocurrió? Que entre la pandemia y otras cosas, pues la cosa se fue diluyendo hasta que alguien retomó el proyecto con toda la información que habíamos repartido en ese sentido y propuso al ayuntamiento, que era el que tenía que hacer el segundo taller, y dijo, oye, ¿por qué no cogemos la idea esta de la capitalidad y la ponemos en danza? Y así ha sido. Y ha habido, por parte de todos los partidos políticos, una actitud benevolente de decir, esto es bueno para Navarra, y el tema está abierto. Y en estos meses se ha dado la presentación y se está haciendo una comisión en la cual, lógicamente, está invitada Napique a participar para llevar adelante este proyecto. Sí, ese es uno de los proyectos, yo creo, destacados de Napique, que, como decíamos, está cristalizando, lo está liderando ahora el ayuntamiento y, como decías, está buscando también fondos en este programa POCTEFA, que es un programa de fondos europeos de cooperación transfronteriza. Yo quería cambiar un poco del tema. Bueno, primero ver si hay alguna pregunta que... Sí, vamos a ver, por ahí hay una pregunta, sí. Yo creo que estaba equivocado. Has comentado una historia de que unos navarros fueron a jugar a Cartagena, ¿no? Entonces, creo que estaba equivocado con una frase que la solemos decir mucho, y creo que esa frase es patrimonio cultural navarro, como es el hecho de que se dice de que los valencianos sacan una pelotica pequeña, los navarros sacan la suya y ganan. Entonces yo digo, la frase voy a subir al monte por pelotas, ¿se puede considerar frase relacionada a ese evento y considerarla patrimonio cultural? Yo, que no soy experto, yo te diría que una elemental mirada antropológica me deriva hacia otra cosa. Yo hasta ahora pensaba así, pero hasta lo que has contado... Yo, claro, es que he puesto el ejemplo porque es que es llamativo. La pelotita de los valencianos de Badana son 8 triángulos que se cosen a diferencia de los 2 8 que componen las nuestras y tal. Y bueno, y es una pelota muy, muy, muy característica y se protege en la mano con chapas y todo también, no creáis. Porque podría venir la frase... Pues sí, no sé, si hubiese vivido don Ignacio Valestena, que de estas cosas sabía mucho, el que creó el Reau Reau,
Premin de Iruña, que escribía él, un hombre encantador, pues igual te hubiese dado la razón, no lo sé. Pero en el documento que yo he visto, que lo tiene una familia navarra, ahí no viene el concepto. No sé si hay más preguntas. Decir también que el evento del año pasado, que era con Iñaki Perurena, relacionaba el levantamiento de piedras con el mito de Sísifo y con Albert Camus. O sea que cualquier cosa puede salir de este tipo de eventos, ¿eh? Fernando, quería pasar yo a otra pregunta, que es cómo se relaciona precisamente los Juegos Vascos de Pelota con otros juegos, tanto de España, como comentábamos Valencia, como otros juegos hemos visto por ahí también, algunos juegos amerindios de pelota. Claro. ¿Qué relación hay? Ha habido cruces de pelotaris vascos y navarros en Valencia. Yo recuerdo a Retegui, que solía ir a esos, le gustaba ir a esos eventos, a esos enfrentamientos con los valencianos. Cuéntanos un poquito esa relación con otros juegos de pelota. Bueno, pues curiosamente el tema es que precisamente como la pelota vasca era preponderante en su extensión mundial, en el año 24 así hubo una reunión en Buenos Aires donde se juntaron 5 países. México se incorporó después, Francia, Argentina, Uruguay, España y no sé si Cuba o algo así. Y dijeron, claro, todos eran emigrantes que jugaban en trinquetes o jugaban a pelota. La paleta argentina famosa la inventó un vasco francés, Martiren, en 1904. O sea, tenemos datación de fecha, lugar y persona, con una paleta de un animal, o sea, con la paleta modificada y tal y que cual. Bueno, toman esa iniciativa, pero toman la iniciativa desde mantenimiento y desarrollo de nuestros juegos. Cuando se junta ese consorcio en el año 24 y en el 29 en Asparren se funda oficialmente la Federación Internacional de Pelota Vasca, nombre que sigue manteniendo en la actualidad, desconsideran totalmente otros juegos de pelota que no sean los de ellos. Hablábamos de lo nuestro, nos hemos juntado, nos hemos montado el tinglao, pues ya está. Pero claro, cuando ya el tema trasciende y sale la Federación Nacional de Pelota Vasca, la Federación Española, de Pelota Vasca, etcétera, claro, automáticamente los valencianos, oye, lo mío no es pelota. ¿Soy español o no? ¿Juego a pelota o no? Entonces, ¿qué? Bueno, y entró. Entró dentro de la federación, pero no le hacían ni caso. Hasta que llegó un momento, no hace muchos años, pues hace igual 25 o 30 años, se hartaron un poco y dijeron, nosotros por nuestra cuenta, y se separaron. Bueno, y aquí una anécdota personal. En una cita ciegas, hace 30 y pico años, en la Plaza Mayor de Madrid, alguien le dio a Alberto Soldado, el actual presidente del organismo que os voy a hablar, le dio mi teléfono y tuvimos una cita. Y me dijo la inquietud que ellos tenían, porque había valencianos que habían descubierto que en Bélgica se jugaba a un juego parecido y tal. Y entonces yo le llevé unas fichitas que yo tenía, de esas ¿os acordáis? De las bibliotecas, esas antiguas, de los libros, que todavía las conservo. Y yo me presenté en el bar con eso. Y le dije, mira, yo tengo estas direcciones, son juegos de pelota de diversos lugares de Europa, direcciones y teléfonos. Pero ni tengo pasta yo para moverme, ni para organizar, ni... Si podéis hacer algo. Entonces apareció un mecenas valenciano que todavía sigue, el dueño del Frontón Pelayo, un hombre de mucho dinero, y dijo, yo financio esta operación. Bueno, en estos momentos, el CIGB, que se llama, que es el Consejo, la Confederación Internacional de Jeux de Balle, de juegos de pelota, han hecho 5 congresos, han celebrado 8 campeonatos del mundo y tienen naciones que participan en juegos abiertos, o sea, en juegos, directos, incluido la SOA, nuestro del Baztán, que como tampoco la Federación Nacional ni la Internacional lo consideraban como un juego de competición internacional, los tenían abandonados. Bueno, pues esos participan también. Es decir, se ha generado un movimiento en el que mexicanos, colombianos, chilenos, argentinos juegan esos juegos particulares. Por lo tanto, ya tenemos ahí 2 piezas.
2 organizaciones a nivel mundial máximas representativas de los Juegos, y las 2, digamos, y la valenciana todavía más, la madre es la propia Valencia y los presidentes hasta ahora son valencianos. Bueno, pues hemos conseguido, aparte de la relación personal, que intentar, como decimos, tender puentes y no cavar trincheras. Entonces tú tienes tus juegos y yo tengo los míos. Ni te voy a convencer de que juegues a los míos ni yo a los tuyos. ¿Por qué no nos juntamos, hablamos de jugar, de pelota, no de negocios ni de banderas, sino hablamos de nuestros juegos, de nuestra cultura, y procuramos que se mantengan y se expandan y se desarrollen en la medida de lo posible. Yo no pretendo que ningún mexicano juegue a la SOA, ni que en el Baztán se pongan a jugar a un juego de los aztecas. Pero resulta que en estos momentos estamos teniendo programas culturales con la Universidad de Puebla, de México, con la Universidad Pública Navarra. Y hay estudiantes mexicanos que están haciendo un estudio de sus juegos y han proyectado un diseño de un centro de interpretación de sus juegos, y hay unos chicos en Pamplona que, partiendo de la base del juego del Baztán, están con los profesores en relación y nos hablamos telemáticamente. Gracias al ordenador hoy día tenemos conferencias. Es decir, se ha tendido, digamos, ahí un puente. ¿Qué hemos conseguido con eso también? Pues darle rango universitario. Resulta que hay gente que hoy día hace tesis doctorales sobre el juego de pelota. Significado, simbolismo, arquitectura frontonera, lo que sea. Es decir, le estamos dando entidad. No estamos, por ahí no sé si aparece, no estamos para nada en contra, pero para nada en la línea de todo lo que es el movimiento aficionado y profesional, reglado oficialmente a través de las empresas y de las federaciones consiguientes. Ellos son quienes tienen la obligación de desarrollar, mantener las escuelas, organizar las competiciones. Y nosotros colaboramos. ¿Cómo? Profundizando en el tema de la cultura de la pelota, estableciendo relaciones internacionales, y en el momento en que haya una masa crítica de naciones que participan en esto, si efectivamente Pamplona se postula como la capital del mundo de la pelota que quiere ser, pues se saca un manifiesto y se le dice a UNESCO que nosotros somos esto. Y entonces viene un pequeño detalle que es muy importante saber. Resulta que UNESCO tiene gran dificultad, es el organismo máximo mundial de la cultura, pero tiene un gran problema para reconocer a determinadas naciones y determinados patrimonios. Por ejemplo, España es la tercera nación del mundo que más patrimonio tiene reconocido. Primero es China, luego es Italia. Y claro, países en el mundo hay 200 y pico. Entonces, se presentan pues unos de las Islas Molucas y no sé qué, que nosotros tenemos una pagoda, y claro, se les atiende un poco mejor. Pero curiosamente a UNESCO le interesa que el bien que propongas para declararlo patrimonio cultural de la humanidad tiene que ser un elemento singular, tiene que ser un elemento que no se replique en otros sitios, original. Y entonces resulta que no tienen nada en deporte, confesado por ellos. Ahí tenemos una puerta abierta para que a través del deporte, y apoyado, que nos lo han dicho, en Sudamérica sobre todo, las naciones sudamericanas, podríamos hacer que algo de la pelota fuese declarado patrimonio universal. Y viene la pregunta del millón. ¿Y cuál? ¿El remonte? ¿La paleta? ¿La mano? ¿La no sé qué? Pues no, el frontón Betty High. Declarado bien de interés cultural, radicado en Madrid, fuera del País Vasco, fuera de Navarra, es decir, símbolo mundial, porque es el frontón más antiguo que queda en el mundo, si se recupera, y la instalación deportiva más antigua de Europa. Entonces, la pieza es absolutamente significativa. Y os digo porque lo sé por el testigo que lo habló. Cuando se ha declarado en Madrid el Paseo del Retiro, Recoletos, todo el eje desde Atocha, Cibeles y todo esto, se ha declarado Patrimonio de la Humanidad. Y vino el director y pidió ver el Betty High. Y cuando fue a ver el Betty High,
el testigo que se lo contó a mi amigo, dijo, esto sí. Esto sí. Entonces no es ninguna gloria vana pensar que si nos unimos todos, porque esto ya lo tiene que pedir el Estado español, si nos unimos todos en decir que tenemos un elemento que UNESCO podría reconocerlo si se rehabilita en condiciones como patrimonio de la humanidad, a ver quién mejora eso. Y sigue siendo nuestro símbolo y nuestra representación máxima, no solo nuestra, sino de todo el mundo de la pelota. Empezamos con el Betty High y vamos a acabar también con el Betty High. Se nos está echando el tiempo encima. Decir que el Betty High, habéis visto la cara, cómo se le ha sacado toda la cara y el esplendor que muestra ahora, pero todavía requiere para darle un uso como se pretende, que tenga una parte deportiva, recuperando espectáculos de pelota, una parte también cultural y social. Requiere todavía una inversión importante. Decía que empezábamos con el Betty High y acabamos con el Betty High y se nos está echando el tiempo encima. Yo todavía voy a dar, por si acaso, la oportunidad de alguna pregunta del público, si hay alguien que quiere preguntar. Y si no hay preguntas, aquí hay una pregunta. Esa colaboración puede ser buena también, ¿no? Pues para añadir colaboración entre las federaciones deportivas, las empresas de pelota, las instituciones, en este caso pues las madrileñas, supongo. ¿Tú sabes algo? O sea, ¿cómo está? Si hay avances en esa colaboración, porque las empresas sí que, yo por lo menos una sé que están muy interesadas. Igual es la misma de la que hablamos. Sí, lo sé, tengo conocimiento de ello porque en una ocasión se me hizo, a través de un contacto, me llamó directamente el empresario como miembro de la plataforma. Sí, claro, como la plataforma hemos tenido mucha repercusión mediática, porque ha sido importante, hemos colaborado con el Ayuntamiento, hemos hecho un estudio cartográfico de frontones de Madrid desde 1870 y pico hasta el Recoletos, hasta el año 35, al comienzo de la guerra. Que se lo hemos entregado al ayuntamiento y es un mapa cartográfico que tú puedes entrar, navegar, pasar y tal. Bueno, entonces hay un reconocimiento de eso, pero también hay un equívoco porque se piensan que pintamos algo y no pintamos nada. Al revés, somos un poco la mosca cojonera que está reivindicando permanentemente esto tiene que rehabilitarse para ser reconocido como patrimonio tal y cual era. Es decir, el carácter del monumento. Si os acordáis, la última frase que yo digo, el Betty High es más que un frontón, es un monumento. Y todos los del mundo pelotazal nos tenemos que acostumbrar a mirarlo así. Del mismo modo que todos los arquitectos que estaban en el grupo han empezado a entender algo de qué va esto de la pelota y de la importancia que tiene. Que no es un jueguito más, sino el valor histórico y cultural que tiene. Y en ese sentido, dicho oficialmente por el ayuntamiento, el Betty High será frontón. Por lo tanto, se jugará a la pelota. Punto. ¿Habrá escuela? ¿Se entrega la concesión de los partidos de pelota a una empresa? Muy probablemente. ¿Y qué hacemos con 67 metros de cancha? ¿A qué se juega? Si resulta que el máximo, que es la cesta punta, son 64 metros, o la pala, o el remonte. Bueno, existe la posibilidad de un rebote móvil, transparente, hay mil cosas. La tesis que mantenemos, y lo digo yo con cariño y con orgullo, y porque estamos en esa lucha y vamos a seguir en ella, la plataforma tiene la posición de decir queremos recuperar el frontón en toda su identidad. Es decir, ese ágora que hemos hablado, ese lugar de encuentro, de socialización. Por lo tanto, el Betty High, ¿qué es? Un edificio arquitectónico diseñado como espectáculo de juego de pelota vasca. Punto. Y eso lo tiene que recuperar como primera esencia. 2. Es una cancha polideportiva.
Todos los deportes olímpicos de sala, esgrima, baloncesto, balonmano, fútbol, todo lo que queráis, todo cabe en el Betty High, por la anchura que tiene y los 67 metros de longitud. En tercer lugar, espectáculos. Hay en Italia, reconstruido en la ciudad de Macerata, es un pueblo, pero tiene un festival de ópera anual que vive el pueblo todo el año solo de eso. Ahí han cantado Plácido Domingo, Pavarotti y tal, porque es un esferisterio, un juego de pelota de la época de fines del siglo XIX, perfectamente rehabilitado, pero convertido en un teatro. Y ahí tienen una semana de ópera impresionante. En el Betty High, con 4.000 localidades, no es ni el Teatro Real, que son 2.200 o 1.800, no sé, no son muchas, y luego pues el Wiki Center ahora, que es donde juegan los partidos, el Navarra Arena nuestro. Entre esos dos intermedios, 4.000 localidades es un buen aforo para que tengas zarzuela, para que tengas danza. Por lo tanto, la actividad cultural, toda la que quieras. La Feria del Libro Antiguo, que está en estos momentos en Recoleto, se pueden montar ahí las casetas. Cientos tenemos nosotros de llamadas de empresas diciendo queremos hacer una presentación, queremos grabar en el Betty High. Imaginaros la famosa pasarela Cibeles. Se puede hacer actos sociales, más luego se puede alquilar para sacar dinero a empresas que quieren hacer actos. Por lo tanto, plurifuncionalidad o multifuncionalidad, multideporte, pero siempre respetando. Y entonces viene donde la matan. Y para hacer todo eso hay que cubrirlo. Y entonces ya te has cargado el frontón. Primero por la dificultad técnica que tiene de poderlo hacer, y eso hay informes arquitectos radicales. De hecho, el frontón, si lo veis un poco despacio, está un poco inclinado porque se construyó en 4 meses y tuvieron que hacer pruebas de carga porque se había inclinado toda la parte esa del ladrillo mudéjar, neomudéjar lateral. ¿Qué ocurre? Que cuando a ti en una coseta se inclina, pero se inclina hacia adentro, se asienta mejor. Y no hubo necesidad de reformas ningunas. Pero colocar ahora no está inventado, tecnológicamente no está resuelto. Por lo tanto, la posición final es, se pueden jugar espectáculos de pelota, se podrían arreglar frontón, se podría hacer no del modo industrial al que estamos acostumbrados, martes, jueves, sábado y domingo, con una empresa profesional y un deporte concreto. Tiene que ser algo más polivalente, algo más variado, más de tipo de exhibición. ¿Alguna pregunta más? Si no hay más preguntas, pues bueno, daríamos aquí ya por concluido. Y bueno, agradecer a Fernando sus lecciones y toda la información que maneja de la pelota. Muchas gracias también a todos los asistentes. Eskerrik asko.